A lo largo de la historia, las necesidades de los ciudadanos, junto con muchos otros factores, han hecho que los tipos de vivienda existentes evolucionen, quedando algunos obsoletos y dando paso a otros nuevos que se adaptan a las necesidades de la población. Durante la Revolución Industrial en el Reino Unido, se produjo un enorme éxodo de los trabajadores hacia las grandes ciudades en busca de nuevas oportunidades laborales. Una vez allí, los recién llegados se enfrentaron a una subida de los precios de la vivienda. Esto provocó que tuvieran que ocupar espacios muy reducidos en viviendas precarias que empeoraron en la mayoría de ocasiones su vivienda anterior y crearon, en ciudades como Londres, las primeras burbujas inmobiliarias. Siglos más tarde, el crack del 29 en Estados Unidos tuvo como resultado una gran depresión económica en el país que hizo que las viviendas tradicionales resultaran inaccesibles para una gran parte de la población, que se vio obligada a trasladarse a lugares más baratos y, en algunos casos, a convertir lo que anteriormente era tan solo un medio de transporte en su vivienda permanente, dando nacimiento así a los parques de caravanas que duran hasta nuestros días y que se extienden por zonas de todo el país, especialmente en el sur. Ya durante la segunda mitad del siglo XX, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo han ido surgiendo distintas alternativas a la vivienda tradicional que han respondido a diferentes necesidades, en muchas ocasiones económicas, pero que en otras simplemente han contribuido a ayudar a ciertas personas a establecerse en comunidades donde puedan desarrollar un estilo de vida más acorde con sus convicciones o aspiraciones. A España, estos fenómenos llegaron ya hace décadas. Algunos de los ejemplos más conocidos y que sobreviven hasta nuestros días son el de la Comuna de Beneficio, fundada a principios de los 90 en la Alpujarra Andaluza, o la Ecoaldea Andaluza de Los Portales, que lleva en funcionamiento desde 1984. En los últimos años, una subida de los precios de los alquileres, precedida por una crisis económica e inmobiliaria especialmente dura en nuestro país, ha ayudado a que se multipliquen las opciones, siguiendo la estela del resurgimiento de las viviendas alternativas en ciudades de países del norte de Europa y América, lugares como Almir, Vancouver, Austin o Portland, que son epicentro de algunos de estos movimientos. Además, el desarrollo de la tecnología ha hecho que no solo se reactiven los antiguos modelos de vivienda tradicional, sino que también aparezcan nuevos modelos que se adaptan a las necesidades y realidades de los tiempos actuales. Esta nueva ola ha dado lugar en España a comunidades tan polémicas como la resultante de la, para algunos, repoblación y, para otros, ocupación del municipio arriacense de Fraguas, donde un grupo de jóvenes rehabilitaron un pueblo abandonado y ahora se encuentran pendientes de una sentencia que les condenaría al desalojo y demolición de las casas rehabilitadas. Pero, ¿realmente tiene todo esto algo que ver con el precio de los alquileres? ¿Cómo ha sido la subida? A falta de datos oficiales, el Ministerio de Fomento trató hace unos meses de aclarar la situación a través de un informe especial que fue bastante polémico, ya que daba precios mucho más bajos que los realmente ofertados en los principales portales inmobiliarios. Aparte de los del Ministerio de Fomento, los únicos datos de la evolución de estos precios de los que disponemos son los que ofrecen los portales Idealista y Fotocasa. En el caso de Idealista, cuyos datos han sido incluso utilizados por el Banco de España para realizar sus informes, la subida de los alquileres llegó a su máximo histórico de 11 euros por metro cuadrado en España este pasado agosto de 2019, lo que supone un aumento de más del 48% en los últimos 5 años. Esta cifra supone que también haya llegado a su máximo histórico el porcentaje de sueldo que tiene que pagar un joven menor de 30 años si quiere vivir solo, situándose en más del 94%, de acuerdo con un estudio presentado en diciembre de 2019 por el Observatorio de Emancipación. Esta subida de los precios del alquiler en España, junto con un crecimiento de movimientos como el ecologismo y la aparición de fenómenos como la gentrificación, sin duda favorece que este tipo de viviendas aumente. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de viviendas alternativas? ¿Qué tipos de viviendas existen? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué mucha gente las elige para vivir? A continuación, vamos a presentar los principales tipos de viviendas alternativas a la tradicional que existen, visitándolas y hablando directamente con las personas que las forman. Empezaremos con la vivienda intergeneracional, un tipo de alojamiento donde personas de diferentes edades conviven en un mismo espacio y donde tanto los jóvenes como los mayores se benefician de esta convivencia multigeneracional. Para ello, nos hemos acercado hasta Alicante para visitar el edificio intergeneracional Plaza de América, un proyecto de este tipo de vivienda pionero en España.
En esta visita, 2 inquilinos de diferentes edades nos contarán su experiencia en este proyecto público del Patronato Municipal de Vivienda de Alicante. Empezaremos por visitar a Miguel Ángel, un joven alicantino que vive con su pareja en el edificio. Pues yo es una cosa que ya mi pareja y yo estábamos valorando y bueno, queríamos sí o sí dar el paso y pensamos que esta podía ser una buena forma de independizarnos. Principalmente una de las normas que tienen que seguir los jóvenes que están aquí viviendo es que tienen que dedicarle 4 horas mensuales a realizar un taller sobre todo para las personas adultas, los adultos mayores. Es enriquecedora, porque hay muchas veces que le dan vida también a esto. Tú te paras por ahí, yo nunca he vivido en un sitio que no sea con mis padres y siempre que estoy aquí en el Rellano, por lo general siempre hay buen rollo. Yo en mis talleres pues con la señora me río mogollón, me cuentan historietas, aquí por el pasillo también me paran muchas veces, hablamos, la verdad es que es bastante, no sé, yo me siento bastante realizado con ellas. Hombre, hay bastantes ventajas. Una, el tema del precio. Si el alquiler no hubiera tenido este precio, para nosotros seguir con la misma calidad de vida que teníamos y no cambiar nuestra vida, no podríamos haber venido aquí. Esto es una buena opción, una gran oportunidad para aquellos jóvenes que quieran dar el paso, pero sobre todo como está el tema ahora, por el tema económico, no puedan permitírselo. Es una cosa que a cambio de que el alquiler sea más bajo, tú inviertes tiempo tuyo, que de eso sí que podemos hacerlo. Entonces es como que a cambio de tiempo tuyo que le dedicas a personas pues que tienen mucho tiempo libre, que quieren realizar actividades, que están ahora mismo en otra etapa de su vida, que quieren divertirse, pues todas esas personas, tú a cambio de dar un servicio, una ayuda a esas personas mayores, pues como que te lo agradecen, no ellas, sino pues en este caso el patronato, de que tú puedas vivir en esas casas con un alquiler bastante adaptable a los trabajos que tenemos nosotros ahora y a las remuneraciones que tenemos. Madeline es otra de las vecinas que conviven en esta vivienda. Hay 72 viviendas. Cada planta tiene 4 viviendas para jóvenes y los demás mayores. Hay 5 matrimonios dobles y que los demás todos estamos solos. Reglas de convivencia, las normales de cualquier sitio, que yo creo que aquí las llevamos mejor que en ningún sitio, no que esté aquí, pero yo creo que aquí las llevamos mejor en cualquier sitio porque es una gran familia. Y yo creo que entre familias las reglas mínimas. Y esto es una familia. Yo me digo, yo vivo en un edificio distinto a este. Yo no tengo la convivencia con ningún vecino como la tengo aquí. No tengo esa familiaridad, no tengo esa compañía, no tengo nada de eso. Aquí lo tengo absolutamente todo. Como decía ahorita, tengo, por ejemplo, mi privacidad, que es esta, y mi casa grande, que es todo el edificio. Digo mi casa grande porque es que nosotros compartimos los pasillos, compartimos los ascensores, en los salones, en los talleres que nos dan los jóvenes. Es que compartimos en todo, por eso yo digo la casa grande y mi refugio, que es este. Yo creo que inicialmente la gente que decide mudarse a un edificio como este o busca algo, yo creo que primero será la necesidad lo que lo atrae, porque no creo que sepan realmente cómo es esto aquí. Ya cuando llegan aquí, sus gustos cambiarán, sus ideas, de dónde vienen, y es donde les llega la felicidad. Tú le preguntas a alguien, aquí, a cualquiera, ¿te quieres el del edificio? Y estoy segura que, como decía el otro, me rapo el pelo
y el pelo para mí es sagrado. Si alguno te dice me quiero ir de aquí, nosotros somos absolutamente felices. Yo cuando veo en la tele esto de cuántas personas mayores viven solas y la soledad es muy dura, aunque el hijo te vaya a ver un día a la semana o dos, la soledad es muy dura. Y aquí la soledad no la tenemos que queremos, si vamos allá afuera a conversar con todo el mundo. Aquí no estamos solos. Por eso te digo que aquí todos somos felices. Una ecoaldea es una comunidad de personas que buscan vivir de forma autogestionada y en armonía con la naturaleza. Dentro de sus principios, en muchas ocasiones podemos encontrar el uso de energías renovables y la integración social. En España, las ecoaldeas han tenido un gran impulso durante los últimos años, por diversas causas, como la crisis económica, la burbuja del alquiler, los intentos de combatir la despoblación rural y la búsqueda de estilos de vida más saludables. En nuestro país, muchas de estas comunidades se encuentran organizadas dentro de la Red Ibérica de Ecoaldeas, que desde su constitución en 2001 se encarga de difundir el concepto de ecoaldea y ayudar a su creación y evolución. El movimiento Tiny House está constituido por casas de tamaño muy reducido, muchas veces móviles o de fácil transporte, que buscan ser todo lo sostenibles y autosuficientes posible. A continuación, hablamos con Antoine, cofundador de la empresa de minicasas Serena House. El movimiento Tiny House, algunos piensan que viene de Estados Unidos con lo de la crisis económica y el guadante de Katrina en 2003, pero en realidad viene mucho más allá. Para mí personalmente viene del movimiento del arquitecto Le Corbusier, es un arquitecto francés que al final de su vida acabé viviendo en una mini casa, enfocándose en lo más importante, la prioridad, el minimalismo y el placer de tener una vivienda pequeña para poder disfrutar del momento. Así que para mí viene realmente de aquí. Después, ¿cómo se ha desarrollado? Se ha desarrollado primero con lo que había dicho del huracán Katrina en Estados Unidos y se ha convertido, en particular en Europa, en un movimiento basado en buscar una manera de vivir de manera más ecológica, más minimalista y que no impacta tanto al medio ambiente. Primero de todo, diría que el coste, no solo a nivel de coste de construcción, pero también a nivel de coste de mantenimiento y de funcionamiento. Por ejemplo, si tienes una mini casa autosuficiente, casa entera consume menos que una nevera, lo que implica que no tienes que gastarte tanto en gastos de vivienda, tipo electricidad, agua, gas, todo esto, y te permite pasar tiempo limpiándola y pasando más tiempo haciendo lo que te gusta, en vez de pasar tu tiempo limpiando la vivienda. Nosotros tenemos 3 líneas de negocio. La primera es la ayuda a la autoconstrucción para los que quieren construir su propia mini casa. Consideramos que es un derecho para todos, así que es una manera de poder apoyar por este movimiento. La segunda es la venta de mini casas para gente que quiere tener una mini casa o una manera de vivir diferente. Y la última es la promoción del movimiento a través del turismo sostenible y la colaboración con pequeños productores de la zona. Al que sea en Estados Unidos, en España, en Francia o en muchos otros países, todavía no hay realmente una legislación muy adaptada. A lo que hemos observado hasta ahora es que la legislación está bastante atrás de las expectativas de los ciudadanos, en particular a nivel de ecología y de apoyo a viviendas alternativas. Así que diría que ya tienes un par de normativas, pero no están adaptadas por nada al movimiento de casas en sí. La adaptación de vehículos como viviendas es una práctica que se ha extendido sobre todo a raíz del avance de la tecnología y la generalización de trabajos a distancia o en remoto. De hecho, lo que había sido una tradición centenaria de algunos pueblos nómadas se ha convertido en una tendencia que muchos jóvenes han asumido, especialmente en la costa oeste de los Estados Unidos y el sur de Australia, y que les permite tener movilidad a la vez que no pagar los desorbitados precios de ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Melbourne o Sydney. Fede y Anabel son 2 jóvenes de Alicante que viven en su camper de manera ocasional, pero que planean hacerlo a tiempo completo en un futuro cercano. Con su furgoneta modificada viajan por todo el mundo y cuentan sus vivencias en su canal de YouTube, El Mono Migrador. Bueno, nosotros hemos empezado a vivir en una furgoneta, en una camper, hará ya unos 2-3 años más o menos. Primero comenzamos por viajar por una larga temporada. El caso es que hicimos un viaje varios meses viviendo y viajando en la furgoneta
Y bueno, y fue una experiencia tan increíble que dijimos, esto hay que hacerlo para siempre. Ahora mismo estamos viajando por temporadas y la intención que tenemos en un futuro pues es vivir aquí. A ver, las ventajas de vivir en una furgoneta, naturalmente que tienes mucha libertad de movimiento, aunque parezca una contradicción porque el espacio es pequeño. Tienes mucho espacio para moverte fuera y dentro tienes todo el exterior a tu alcance. Además también a nivel materialismo, por así decir, el vivir en una furgoneta te ayuda mucho a tener lo justo y lo necesario, lo esencial para poder vivir, por así decir. Lo que cabe. Yo empecé alquilando piso ya de estudiante. Cuando estudiaba en la universidad, alquilé compartido, lo típico, una habitación con más gente. Los precios de alquiler, o sea, nunca los pude asumir por mí mismo, o sea, solo, siempre tuve que compartir. Yo, como sabía que no podía asumir una vivienda ni en el corto ni en el medio plazo por mí mismo, empezó a venirme la idea de montar una furgoneta camper y bueno, como sabía que yo era una persona bastante austera, sabía que me iba a adaptar perfectamente a vivir en una furgoneta con pocas cosas. Sí, claro, está todo regulado. No tan al detalle como lo estará en un futuro. Por ejemplo, para tú homologar una furgoneta o un vehículo a vehículo vivienda, te hacen falta unos mínimos que son muy sencillos en realidad. Es una cama o sofá cama, una cocina que puede ser portátil, una mesa que puede ser plegable y algo de ventilación. Y luego viene lo que puedes o no puedes hacer. O sea, lo más complicado es siempre tocar elementos del exterior. Entonces, al fin y al cabo, lo que se hace es convertir el vehículo en vehículo vivienda con esos mínimos de los que hablábamos, y todos los elementos que se instalen, tanto por dentro como por fuera, fijos, se certifican en proyecto. Tú, en el momento en que certificas un vehículo a vehículo vivienda, tienes las mismas ventajas de un vehículo. Tú puedes aparcar como un vehículo y en cualquier calle, en la acera de tu casa, y puedes estar dentro, no pasa nada. Y también tienes las ventajas de vivienda. Si te paran en un control policial y la policía quisiera registrar tu casa, tendría que tener una orden judicial para acceder dentro de tu vehículo. Porque no es solo vehículo, es vivienda también. Lara es una youtuber que desde hace 1 año y medio vive en su furgoneta modificada en Australia. En la actualidad acaba de vender su actual camper con el objetivo de comprar una nueva furgoneta y volverla a modificar. Honestamente siempre ha sido en plan el típico sueño que todos nos hemos pasado horas viendo vídeos de YouTube en plan de vidas alternativas, y siempre he querido hacerlo, y justamente mi pareja también quería hacerlo. Y pues es que, no sé, yo es que no lo puedo ver pega. El tener la libertad de ir donde quieras, y luego también por motivos económicos es que te gastas un dinero al principio, pero luego no tienes ni que pagar alquiler, y que es más un estilo de vida. Es una forma económicamente alternativa. En mi caso, por ejemplo, viviendo en Australia es carísimo, entonces está clarísimo que es 1000 veces más barato vivir en una furgoneta que vivir en una casa. Pero también no lo veo como... O sea, no puede ser esa la única razón. Yo, por ejemplo, trabajo online, entonces a mí el poder hacerlo desde cualquier parte del mundo me ha permitido tener este estilo de vida. Entonces, para mí es perfecto. Yo personalmente no le encuentro convenientes, pero porque soy muy consciente que mis estándares de vida, por decir, son muy por debajo de la media. Diciéndotelo de una forma más en plan realista, cuando no tienes un baño o un aseo, un espacio privado. Y lo segundo es que una casa que se te derrumbe, probabilidades pequeñas, ¿no? Pero es con coche, todo el mundo sabemos que se rompen todo el rato, tienes que llevarlo todo el rato al mecánico, el miedo, ¿no? El no saber de, si el año que viene no me va ¿sabes? Yo qué sé, no te va algo, o te gastas 5.000 pavos en arreglarlo, o te quedas también sin casa. Sí he conocido, mientras he viajado, en Australia es súper común el comprarte un coche, el comprarte una furgo o lo que sea y vivir en ella. Pero o han sido en plan típicos viejecitos con 70 años que quieren vivir una vida alternativa, autocaravanas, pero claro, que tienen gas, que tienen ducha, que tienen baño, o sea, eso es otro nivel, es literalmente una casa con ruedas. Pero gente al estilo nuestro sí, pero algunos, pero sí. Pues justamente en Australia es como el paraíso para la camper.
En Australia depende de qué zona en Australia vives, o en este caso, en qué zona está registrada tu vehículo. Australia está dividido en 4 secciones: sur, norte, este y oeste. Entonces, si tu coche está registrada como un coche de WA, no tienes que homologar porque no tienes ITV. Es muy difícil. También, por ejemplo, si tienes un trabajo en ciudad, te vas a pasar el 80% de tus noches durmiendo en el parking de un Walmart, porque no está permitido vivir y dormir en tu coche en ciudad, y si no es una zona específica para acampar de camping, no está permitido. Pero en mi caso, si haces como yo, trabajo online, claro, es lo mejor. El co-living es un modo de compartir vivienda donde los residentes comparten espacios comunes donde pueden hacer vida social o actividades en grupo. Este tipo de vivienda permite, por una parte, combatir la soledad a la que muchos adultos se enfrentan y a la vez rebajar los gastos del alquiler. Para explicar más en profundidad este tipo de vivienda, nos vamos a trasladar hasta la ciudad canadiense de Vancouver, una ciudad de la costa oeste que durante las últimas décadas no ha parado de crecer, llegando a triplicar su población desde los años 60 hasta hoy. De la misma forma, sus viviendas han incrementado su precio a un ritmo vertiginoso, dejando a muchos ciudadanos sin posibilidad de comprar o arrendar una vivienda. Una forma que han tenido los vecinos de esta ciudad de poner remedio a este problema ha sido la creación en el año 2008 de una exitosa red de viviendas colectivas, gracias a la cual la ciudad puede permitirse seguir acogiendo nuevos habitantes. Para saber un poco más de la situación, hablaremos con César, que fundó y presidió la comunidad Casa desde el año 2015 hasta 2018, cuando regresó a Madrid. La realidad es que surgió un poco de una manera casual. De repente pues me vi viviendo en este edificio que tenía unas posibilidades enormes de vivir de manera más colectiva y de crear algo compartido. Entonces decidimos que los diferentes personas que ya vivíamos allí pues tendría más sentido tener como una unidad de cara a la propiedad, ¿no? Y generar pues una especie de sentimiento colectivo y luchar entre todos un poco por nuestros derechos. Ventajas respecto económicas: siempre es más barato una habitación en una casa compartida que una casa entera. La segunda es el aspecto social: compartir espacios, compartir tiempo, compartir alimentos. Te enriquece más como persona realmente. Nosotros funcionábamos, era un grupo de casas unidas, entonces teníamos acceso unos a casas de otros, nos reuníamos una vez al mes y hablábamos un poco de asuntos internos, de las basuras, los gastos que queríamos hacer, si había eventos, gestionar un poco la convivencia a grandes rasgos, ¿no? O proyectos, teníamos proyectos de pues un huerto, renovar la valla de fuera, pintar las casas, etcétera, ¿no? Y en qué íbamos a gastar el dinero que teníamos mensualmente. Pues en Vancouver es bastante caro. De media, yo creo que por habitación rondará ya unos $800 y nosotros pagábamos de media pues unos $560 por habitación. Sí, en Vancouver había bastantes comunidades. De hecho, es un modelo que la propia ciudad empezó a desarrollar y bueno, y a impulsar la vivienda, el co-living, el co-housing como una manera activa de vivir diferente, ¿no? Alternativa al mercado tan voraz, tan agresivo, ¿no? En el que renovaban, bueno, pues en el que se forzaban muchas veces a inquilinos de casas viejas a abandonarlas para renovar las casas y multiplicar su precio de alquiler. Entonces, bueno, pues es un mercado realmente muy agresivo y mucha gente joven o incluso familias pues están viendo obligadas a vivir de esta manera, ¿no? Es la única alternativa que tienen a vivir de manera colectiva. Y tanto es así que, mira, pues te enseño esta revista, que es un especial de una revista de Vancouver, que justo trataban sobre el tema, a raíz de una asociación que bueno, promovía la vivienda colectiva como alternativa. Incluso es una demanda política, porque ellos pretendían cambiar un poco la situación en la ciudad y la legislación para favorecer que más gente viva así, también como antídoto social a la soledad y a la desigualdad social. Esta asociación promovía cambiar la ley porque, bueno, se supone que en la ciudad de Vancouver, si viven más de 5 individuos que no sean del mismo núcleo familiar en una casa, se considera ilegal, ¿no?
Entiendo que esto podía ser una norma municipal, pues un poco para prevenir de gente de bajos recursos que se acumulen en una sola vivienda. Pero bueno, la idea de estos movimientos era dotarles de honor a la gente que vivía en estas condiciones, ¿no? En las que varias personas, o más de 5, o sea, hay comunidades de 10, de 12, pues bueno, que puedan vivir en una casa en la que haya espacio para todos y en la que eso esté protegido y sea una figura legal existente. Realmente creo que no es solo cuestión de dinero, no es una cuestión económica, creo que también tiene un factor social y de aprender a convivir y compartir. Entonces, igual me hubiera visto más tentado a cambiarme a otro sitio, pero no lo veo tampoco muy crucial. Han pasado 8 años desde que Álvaro dejó México y se mudó a Vancouver para estudiar cine, y 7 desde que decidió organizar su primera casa comunitaria después de experimentar en primera persona cómo la burbuja del alquiler llegaba a todos los rincones de la ciudad. Fue entonces cuando descubrió la red de viviendas comunitarias de Vancouver y pasó a formar parte de ella, siendo su actual casa la tercera que funda. Decidí iniciar una community house por la idea en que tus roommates no son roommates ahora, ya son tus amigos, tu familia, en que vas a estar en las buenas y en las malas, en los que te van a apoyar en las situaciones de cualquier tipo. Entonces llega una casa que son tus familia, siempre se siente como una gran bienvenida. Yo creo que algo muy importante es la renta de la casa, por la que es más barato vivir con tus roommates que vivir por ti solo. Los precios de mi casa de Vancouver especialmente son más caros porque es una ciudad muy cara. Un cuarto de una casa compartida son $800 a $1,000 en una zona estándar. Si quieres vivir en un departamento, un estudio, en una zona cerca de downtown, puede ser como $1,500 al mes. En Vancouver yo creo que sí hay muchas viviendas parecidas a la mía porque basado al precio, que todos, la mayoría somos viajeros, no hay tantas familias, entonces como venimos solos queremos llegar a una familia y crear un ambiente que sea amigable para todos, entonces queremos vivir con roommates, queremos vivir sociable, entonces sí hay muchas casas en Vancouver. Después de escuchar todos estos testimonios, podemos afirmar que no existe un solo tipo de vida. Cada persona es diferente y también lo son sus preferencias, necesidades y posibilidades. Es por ello por lo que tampoco existe un solo tipo de vivienda. Y al igual que hay variedad en los tipos de vivienda, también la hay en las causas. Y es que son diversos factores los que influyen en la elección de la residencia y sin duda el precio es uno de ellos. Por lo que, por supuesto, una subida del alquiler aumenta el número de gente que decide cambiar su vivienda hacia otras que le proporcionen una alternativa que cubra sus necesidades. Dicho esto, creo que los entrevistados en general han dejado claro que, aunque la subida de los precios es un factor que afecta a su decisión a la hora de cambiar de tipo de vivienda, no es un factor tan determinante como podría parecer en un principio. De hecho, en muchas ocasiones son otras necesidades relacionadas con el estilo de vida las que, según los entrevistados, más han influido en su decisión de cambiar de tipo de vivienda a una menos tradicional. Ya sea una casa comunitaria en Vancouver, un edificio intergeneracional en Alicante o un vehículo transformado alrededor del mundo.